Esto es Grita Goya, un podcast donde todo lo que van a escuchar viene de las voces de las y los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo soy Mariana Vega y en esta ocasión estoy súper feliz por presentar uno de los primeros temas que tuvimos en el periódico, que es el número 2, que ese número de hecho no se imprimió. Fue uno de los que solamente salieron en línea, toda la convocatoria fue en línea y el nombre es La vida agridulce durante el semestre. Nos agarró en pandemia y fue así como nació este periódico de las y los estudiantes cuando todas las actividades se trasladaron al hogar o a donde tuvieras oportunidad. Y estas son algunas de las realidades que queremos conocer hoy. Y para ello nos acompañan Valentina Serrano, que es estudiante de comunicación de la FES Aragón. ¿Cómo estás, Vale? Bien, Mariana, gracias. ¿Tú cómo estás? Yo muy feliz de que estés por acá a nombre de la banda de Aragón. Qué Muchas gusto. gracias, Y Mariana. también está por acá Samuel Flores, que él es estudiante de medicina en la Facultad de Medicina de Ciudad Universitaria. ¿Tú cómo estás, Samuel? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Qué gusto que estén por acá. Dos contrastes, además, tanto de carreras como de espacios. No es lo mismo las FES ni la Ciudad Universitaria, y eso es muy rico para poder crear una charla. Así que vamos a arrancar sin más preámbulo este podcast sobre el número 2 de Goya, que es la vida agridulce durante el semestre. Este Grita Goya les comentaba que se trata del número 1 del periódico que salió en el periodo de abril a junio de 2021. Y vamos a recapitular, vamos a volver en el tiempo un poquito, porque estábamos en marzo de aquel año cuando vimos anunciado en las noticias, en las redes, en casi todos lados, que había una amenaza de una enfermedad extraña sucediendo del otro lado del mundo, específicamente en China. Y nos llega a México y nos agarró desprevenidos ante la incertidumbre de qué podía pasar, pero una de las primeras acciones fue, pues vámonos a la casa, para evitar contagios, para evitar estar con gente y ponernos en riesgo. Vamos, sobre todo en la parte de estudiantes, a tomar clases en línea. ¿Tú qué estabas estudiando en ese momento, Vale, cuando nos fuimos a casa? Yo estaba en la secundaria. Yo estaba en tercero de secundaria. Estaba preparándome para mi examen de Comipems. Cuando se declara pandemia, yo tenía 14 años. Estaba a unos días de cumplir 15 años. Entonces fue como que mucho nervio porque decían que era un ratito. Todo el mundo lo comparaba con la influenza. Entonces decían, no, pues va a ser un ratito. Pero no, o sea, se alargaba de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos. Entonces, justo tenía 14 años, estaba en tercera secundaria. ¿Y qué te preocupaba rumbo a cumplir 15, que también es creo que una edad muy significativa acá, ¿no? Pues la verdad es que me preocupaba que como que mis planes fueran a cambiar, que al final fue lo que pasó. Cuando se declaró pandemia, creo que fue 15 días antes de mi fiesta de 15 años. Entonces, sí, entonces se tuvo que cancelar mi fiesta de 15 años porque obviamente mi familia, bueno, hay ya muchos adultos mayores, entonces nadie como que se quería exponer, ¿no? Entonces fue como que, ¿sabes qué? Te quiero mucho, pero no voy a poder ir. Y ya hablándolo con mi mamá, como que creímos que lo mejor era cancelarlo, ¿no? Entonces se canceló mi fiesta, se pospuso mi viaje. Y el viaje fue lo mismo, se pospuso de poquitos hasta que se canceló. Entonces ya solamente como que me quedaba la incertidumbre de qué va a hacer cuando tenga que hacer el examen del Comipems, si ya estaremos bien. Y yo de verdad pedía y decía, ojalá ya esto haya pasado, porque yo tenía como que mucha ilusión de entrar a la prepa, a la que fuera que me fuera a quedar, pero yo tenía como que la ilusión de entrar. Fíjate que ahorita ya no se va a entender tanto porque ya no hay examen del Comipems en 2025. Sí, justo se quitó, ¿no? Así es, la presidenta fue uno de los primeros decretos que hizo. ¿Y qué te resuena de lo que dice, Vale? ¿Cuál fue tu pop, Samuel? Pues yo ya estaba en CCH Azcapo. La verdad es que entré en 2019, entonces mi primer semestre fue ahora sí que normal, presencial y todo. Pero empezando ahora sí que 2020, mi CCH fue uno de los primeros que se fue a paro. Habían empezado las tomas de planteles por parte de las marchas feministas y se fue más o menos a paro como a mediados de febrero. Entonces, pues teníamos como esa predisposición a que, bueno, ya es paro
ya estamos como que medio de vacaciones y así, y empezamos como con algunas clases en línea, pero pues ya nunca regresamos. ¿Y qué diferencias hay de irnos en ese momento a clases en línea al semestre? Porque ese título viene de que la principal plataforma para hacerlas era Zoom, pero también estaba Meet y había otras, ¿no? ¿Qué otras tenían? Teams. Teams, claro, también era una. ¿Qué tiene de diferente ahorita, por ejemplo, que también por los paros, otros movimientos, estamos en línea? ¿Creen que sea lo mismo o cómo se diferencia? Pues yo creo que hay veces que cuando escuchamos paro decimos, no, va a ser lo mismo que ahora sí que la pandemia, pero yo creo que sales a la calle y te das cuenta que es completamente distinto, ¿no? Porque en ese momento salías a la calle y las calles vacías, o sea, yo recuerdo que de mi casa, por ejemplo, que está, o sea, en un punto en el norte de la ciudad, a Cebu, que está en el sur, o sea, eran como media hora, 20 minutos, que en la vida es así, ¿no? Entonces yo siento que era como ver las calles vacías, realmente como que no veías movimiento y ahorita pues ya como que dices, bueno, es paro, pero sales a la calle y obviamente es como otra perspectiva y dices, bueno, ya esto me recuerda que no es como en ese momento que realmente ni un alma en la calle, ¿no? Por ejemplo. Entonces, y que sabes que en cualquier momento puedes, por ejemplo, acudir a la escuela si es un paro abierto, un paro, ¿cómo se llama? ¿Activo? Activo, un paro activo. Entonces, siento que esa es como una diferencia como que muy grande, ¿no? Que sabes que, por así decirlo, no estás completamente aislado como en ese momento. Y es que había miedo. ¿O tú qué sentías en su momento? Y bueno, yo sentía mucha angustia porque la verdad es que yo venía de secundarias privadas, entonces era como que mucho control por parte de mis papás, estaba muy cuidado y así. Y entré a CCH y era otro mundo, o sea, ahora sí me aceptaban por como era, ya no tenía por qué ocultarme, pero se vino la pandemia y vino esa angustia de que ya no puedo salir, o sea, ya no sé cuándo voy a ver a mis amigos, incluso recuerdo todavía ahorita con mucha melancolía que yo llegaba a soñar con mis amigos en CCH así normal y yo sabía que era un sueño, yo dije, esto no está pasando, entonces no quiero despertar. Y pues siempre cuando despertaba pues era ponerme a llorar porque pues yo sentía que ya no los iba a ver o no sabía porque muchos de mis amigos pues tenían familiares que estaban pues muy graves o que ya habían fallecido y pues estaban sufriendo en ese momento y yo también me angustiaba porque pues yo veía en las noticias y decía, ay no pues, ¿qué tal si también ataca a jóvenes, ¿no? ¿Qué tal si también ataca y ya se murió, no sé, alguien Que veía cercano? súper sano además. Sí, y complicadísimo. Entonces, yo siento que cuando ya es paro, por ejemplo, ahorita, pues ya es un poco más diferente la perspectiva, ya puedes salir, ya no tienes ese miedo como en pandemia, ya sabes que pues puedes organizar un poco con tus amigos algo, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita que comentas, no sé cómo si les pasaba, a mí la verdad es que me pasó mucho que los meses se hacían larguísimos, larguísimos. A mí abril se me hizo eterno, o sea, y ya así de, ya es 90 de abril, ya cuando se va a acabar abril, ¿no? Porque yo decía, no se acaba abril, o sea, ¿cuándo se va a acabar esto, no? Y ya cuando se acabó abril dije, ay, ahora viene mayo, o sea, los meses se me hacían como que muy, muy lentos, o sea, horribles. Es que rompes por completo tu rutina y ahorita, como dices, no es lo mismo desde que tenías que usar cubreboca también o mantener la distancia o reaprender muchas formas de interactuar con la gente. Pero no me parece, ahora viéndolo en retrospectiva, que hayamos exagerado con las medidas o con los pensamientos de su momento. ¿Cómo lo ven? Si ven ahorita, bueno, ya fue hace 4, casi 5 años, piensan que era exagerado lo que se vivía, como dices ahora, de que sueñes con tus compañeros y no tengas la incertidumbre, pero pues muchos decían, es que te debe de preocupar cosas más importantes, pero eso también era importante. Yo siento que las medidas fueron buenas, aunque muchas veces eran insuficientes, porque desde pues una perspectiva global, pues todos nos íbamos a contagiar. Y el problema no era de que, ay, pues reduzcamos los contagios, o sea, pues sí está bien no abrazar, no, o sea, ponernos cubrebocas y la distancia, pero el abordaje preventivo es como que, bueno, pues es una pandemia que no es igual que la de la influenza, como tú decías, y hubo mucha mortalidad, entonces nos quedamos en ese punto de que qué medidas habría mejor para tratar todo eso, ¿no? Para que no solamente quedara en, ay, vamos a prevenir que te contagies, sino si te llegas a contagiar, ¿cómo es que te vas a atender?
o cómo es que vas a estar sobreviviendo aislado, en cuarentena y así, sin contacto físico y con nada más tu computadora y tu comida por Didi o no sé, por Uber, por cosas así. Es como que medidas algo distintas de lo que podría haber sido real. Vamos a escuchar una cápsula, pero para irnos a ello, solo contéstame con sí o no, ¿vale? ¿Fue fácil estudiar durante el semestre? No. Vamos a escuchar esto y regresamos. Si te sentiste triste durante la pandemia o te dio ansiedad, fue algo más común de lo que crees. Pues de acuerdo a la OMS, durante el primer año de la pandemia de COVID-19, la ansiedad y la depresión aumentó en un 25%. Hubo un incremento de suicidios en pandemia. De acuerdo a datos del INEGI, la tasa de suicidios de 2020 al 2023 pasó de 6.2 a 6.8. En 2020 el número de fallecimientos por suicidio fue 7.818, en 2021 fue de 8.351 y en el 2022 pasó de 8.123 al 2023, donde se registraron 8.837 fallecimientos. Datos de la UNICEF del 2020 dice que uno de los grupos más afectados por la pandemia son los jóvenes, pues 46% reportó tener menos motivación para realizar actividades que normalmente disfrutaba. 36% se siente menos motivado para realizar actividades habituales. La pandemia nos hizo darnos cuenta que la salud mental también es importante. Si necesitas ayuda, puedes llamar a teléfonos como el 911 o la línea de la vida. Qué cañón voltear hacia atrás, que tampoco es tan atrás, no estamos hablando de hace 50, 60 o 100 años, hace 4, y darnos cuenta de cómo han cambiado las cosas. Antes de la cápsula preguntaba si había sido fácil estudiar durante el semestre y ya Vale nos dijo que no. ¿Para ti, Samuel? No, tampoco. Ok, ¿por qué? Para mí no fue fácil porque justamente yo viví como que este cambio de secundaria a CCH y obviamente como que tener que socializar con personas que al final de cuentas no conocías, porque las podías ver tal vez en línea o su nombre, pero la cara no se las veías, ¿no? Por ejemplo, si tenían apagada la cámara. Que casi todo el Entonces, mundo apagaba la cámara. Sí. sí. Entonces, justamente como que era muy complicada la parte de socializar, ¿no? O sea, el hecho de decir, hoy no me voy a conectar, me voy a tomar como que un descanso libre, como que mental, y decir, bueno, tengo que pedir la tarea, ¿a quién se la pido? No conozco a nadie. Siento que fue como que muy complicado esta parte, ¿no? También, por ejemplo, yo siento que soy como una persona muy dispersa, entonces como que también en las clases en línea era así de, ¿qué estarán pasando en la tele, no? O sea, era así como que se me iba el avión, ¿no? ¿Qué me Llegaba, traigo de la cocina? ajá, como que llegaba ¿Qué Pedrito pienso? Solano, entonces como que ya decía, ay, sí, sí, cierto, estoy en clase. Entonces esta parte fue complicada. Obviamente siento que dentro de estos dos como ángulos, lo más difícil fue la socialización 100%, o sea, porque justamente como que uno a esa edad necesita conocer, ¿no? Necesita ver y no tenerlo sí estuvo como muy, muy raro. Y mencionas algo bien importante que es a esa edad, porque tú también, Samuel, nos decías que es en tu proceso el tema de ocultar ciertas cosas o el ser aceptado y demás. Y luego regrésale a la presencialidad. ¿Tú cómo lo viviste? Sí, bueno, cuando yo entré a CCH, pues todavía era un ambiente muy ameno. Todos nos sentíamos pues muy libres, ¿no? Éramos en el CCH Azcapo, un saludo a todos ellos. Y pues ya con la pandemia, con el Zoom, pues todo eso se redujo. Porque teníamos que igual apagar la cámara. En algunas sí nos pedían la cámara prendida, pero pues no había contacto, no había participación, no había como esa interacción de que, ay, no, pues sabías de esto, sabías del otro, o no sé, vamos aquí, vamos allá y platicar.
sino que estábamos allí, a veces unos durmiendo, a veces otros comiendo, igual dispersos, y a mí se me desorganizó toda mi vida, porque yo era así que, ay, mi espacio para aquí, mis cuadernos para esto, mis cuadernos para lo otro. Y en línea, pues todo era mandarlo por fotos y pues se acabó mi espacio de mi teléfono. Ya pues los cuadernos pues son unos medios completos, otros medios vacíos y yo pues me desorganicé y de ahí me quedó todavía esa secuela. Todavía es muy difícil para mí organizarme en cuadernos o en carpetas todavía porque algunos te siguen mandando por correos y así. Y se quedó esa costumbre. Es muy difícil de recordar todavía cómo era yo antes de la pandemia, organizado y todo, y ahorita verme, ahorita. Que además, por ejemplo, el Classroom o algo así, pues fue algo que llegó y nunca se fue, ¿no? O sea, se empezó a implementar ahí como para las tareas, pero ya después como que ya nunca dijeron, ay, pues ya, ahora sí, ya entrégamela, ¿no? Siento que también es algo que ya como que nunca volvimos a vivir después de eso, la parte de formarte para que te sellaran tu tarea, te la firmaran, porque pues justo ya como que quedó bueno, me la entregas por Classroom y ya luego como que ya ni te explican, ¿no? Ya es así de, ay, ya te subí como es. Porque se hablaba mucho de un regreso a la normalidad, pero pues ¿cuál normalidad? Si de todos los días es algo totalmente diferente y si eres estudiante de la educación pública te enfrentas también a tener que sobrevivir muchas otras cosas que en ese momento pienso cuando se te iba el internet. Si es que tenías internet o si es que tenías un lugar en donde te pudieras sentar a tomar tus clases, ¿no? ¿Qué fue lo más difícil o alguna anécdota que recuerden que les haya causado dificultades del estar en el semestre? Pues la verdad es que em, por donde vivo, las ardillas se comen mucho los cables del internet. Es como su snack favorito. Entonces, nos dejan sin internet. O sea, es así de que hay. Y ves a la ardilla así, ¿no? O sea, entrándole con ganas, ¿no? Entonces, se va el internet y para que como que lo restablezcan pasa mucho tiempo. Entonces, es como ser o sea, estarle diciendo a la compañía, oye, no tengo internet, no tengo internet. O sea, porque justamente, ¿no? Y luego decirle a los maestros, es que las ardillas se comieron el cable de mi internet. ¿Cómo crees? Pues sí, sí suena como, Se sí comió suena el como perro que a mutal. falso. Exacto. Sí, pero no, sí era como súper real, ¿no? Y luego también como que bajaron mucho porque justo no había gente en la calle, los cacomixles. Entonces también era como de que andaban en los cables del internet y pues se lo llevaban también, ¿no? Entonces era así como que luego no había y ver dónde, o por ejemplo, como que tratar de solucionarlo antes de, ¿no? Porque justo yo sentía que decir, ay, es que la ardilla se comió el cable de mi internet, sonaba excusa, ¿no? O sea, era 100% cierto, pero sonaba excusa. Entonces, Difícil. Pues yo, aparte de toda esta desorganización, el cambio de compañía de internet siempre era un problema, porque iba siempre con algo, o sea, te metía, no sé, una compañía de streaming o un cable de televisión y así. Y muchas veces cargaba, muchas veces otras no. E incluso me llegó a pasar que con una compañía se veía bien la televisión y ya no descargaba bien mi clase. O de que se iba, no sé, porque mi hermano estaba jugando videojuegos y ya yo no podía subir mi tarea. Entonces era como que el cambio de compañía siempre era muy difícil. Y es que no eras Siempre, el único en tu casa que ocupaba el internet. no, pues no, éramos 5. Entonces, todavía aparte para aquellas personas que pues no le llegaba el internet todavía a sus casas, era mucho más difícil. Entonces... Súmale problemas que hasta hoy en día creo que se están tratando de abordar de una manera más concreta como la salud mental, que queda a veces muy abstracto, pero pues que empieces a tener síntomas de que no puedes dormir, o que cuando duermes tienes pesadillas, o que esta falta de contacto con la gente de tu día a día, pues de repente empezó a notarse. Hubo quien también ha sido feliz y estaría interesante que nos manden comentarios de a quién le fascinó estar en pandemia y estudiando en pijama o ese tipo de cosas muy positivas. Vamos a escuchar una cápsula y regresamos. Hasta antes de la pandemia ya existía una alta cantidad de casos relacionados con la salud mental. Los estudios sobre prevalencia cifran que un 20% de la población padecerá en algún momento de su vida algún tipo de trastorno psiquiátrico. Aunado a esto, habrá que sumarle situaciones de estrés, ansiedad, depresión, incertidumbre, desánimo,
Y en algunos casos, duelo sin superar que ha ocasionado la pandemia. Casi 800,000 personas mueren por suicidio cada año. Solo por hacer mención de algunas estimaciones de carácter general, se considera que cada 40 segundos una persona se suicida en alguna parte del mundo, siendo en su mayoría jóvenes. A nivel mundial, el suicidio se sitúa como la segunda causa de muerte en el grupo de 15 a 29 años de edad. En 2020, el número de fallecimientos por suicidio fue de 7,818. 2021, 8,351. 2022, 8,123. Y en 2023 se registraron 8,837 fallecimientos. Datos de la UNICEF de 2020 dicen que uno de los grupos más afectados por la pandemia son los jóvenes. Pues 46% reportó tener menos motivación para realizar actividades que normalmente disfrutaba. 36% se siente menos motivado para realizar actividades habituales. La pandemia nos hizo darnos cuenta que la salud mental también es muy importante. Ya dijeron que de plano no les gustó. Quiero asumir que entonces no volverían a un sistema totalmente en línea. Yo creo que yo no. No, definitivamente no, porque la verdad es que yo considero que en cuestiones, por ejemplo, de la escuela o así, la verdad soy una persona muy extrovertida. Entonces, como que sí me cuesta trabajo esta parte de en línea, porque siento que no es como que la misma comunicación, ¿no? No es lo mismo decir, ay, mando un mensaje, les digo, tal vez organizo el trabajo en equipo, que honestamente estando cara a cara, incluso hacer como el coraje de, ay, no hiciste tu parte, pero lo estás haciendo en vivo, ¿no? O sea, por mensaje, entonces siento que sí, definitivamente no. Pero no hubo algo que sí les trajera cierta ventaja o sí disfrutaran de ese periodo que sabemos que ya dijeron, primero era 2 días, luego 15, luego un mes, luego fue casi el año, 2 años, pero algo sí les resultó positivo. Pues yo dormía. Ok. Ahorita, ahora sí que con mi carrera, pues es difícil. Bueno, medicina siempre ha sido difícil, pero pues en el CCH, como es aprender a aprender, tenías tú que hacer tu propio método de estudio, ¿no? Entonces, en ese momento en línea, a mí me facilitó mucho, pues que, pues las clases a mí no se me facilitaban en nada, nunca se me había facilitado la clase en línea. Yo soy muy kinestésico, yo soy de aprender así, no sé, haciendo cosas y así. Y en ese momento pues podía hacerlo, ¿no? Bueno, a lo mejor me dormía en las clases en línea en la mañana, pero ya en la tarde ya me ponía a estudiar y ya me ponía a hacer cosas y así. Y eso me ayudó un poquito más como que a dormir bien y a saber mi propio método de estudio. Es pues una parte ahora sí que dejar toda la organización que tenía en el pasado y aprender otra vez ahora sí que a cómo va a ser esta nueva normalidad, como tú lo decías. ¿Algo de ti en ese momento indagaba o intuía que ibas a terminar como estudiante de medicina? Sí, bueno, siempre tuve interés por la medicina, pero en ese momento pues yo dije, ay, ¿cómo va a ser medicina en línea? O sea, ni modo de operar a un paciente por Zoom, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a aprender? Y yo le rogaba por favor a Dios que se acabara la pandemia después de que yo acabara CCH y pues así fue. Y ya, pues fuimos como que la primera generación después de pandemia, pero aún quedaban todas esas recidivas del conocimiento. Y a Vale de la prepa. Híjole, yo creo que como decía Samuel, yo metiendo un poquito otra vez los lemas de CCH, también era aprender a hacer, ¿no? Era aprender a hacer y aprender a hacer, ¿no? Ajá. Entonces, justamente siento que aprendí a hacer, ¿no? Yo sabía que quería dedicarme como que a escribir, no sabía a qué todavía, pero en ese momento como que me adentré mucho al periodismo, ¿no? Porque era como que lo que veíamos, realmente estábamos informados por las noticias y en ese momento yo dije, como que me empecé a informar más, empecé a encontrar como que periodistas que me gustaban
y dije, quiero escribir, o sea, quiero escribir, quiero ser periodista. Entonces, yo siento que la pandemia a mí me ayudó como para saber exactamente qué quería hacer, para encontrar como definitivamente cuál era mi vocación y que honestamente siento que no me equivoqué, ¿no? O sea, decir como que, bueno, sí, estaba en pandemia, pero definitivamente tomé una buena decisión, hice como que elegí lo que yo quería, porque aparte siento que está como complicado elegir carrera a los 17 años, ¿no? Totalmente. Digo, o sea, no sabes a veces ni qué comer y luego elige carrera, entonces como que está complicado, ¿no? Y luego este proceso de la pandemia, yo siento que en definitiva me sirvió para eso. Pues es un gusto y un lujo verdadero estar aquí hoy. Creo que apreciamos, así como reflexionamos, muchas cosas. Y me gustaría mencionar esta frase que viene en el número del Goya, que repito, no se imprimió, fue uno de los 2 números que solamente están disponibles en el sitio web. Como todo el planeta nos atemorizamos, nos deprimimos, nos enojamos y también muchas personas padecimos carencias de todo tipo. Pero también nos reímos y sufrimos con todo lo que pasó detrás de cámaras. Y sin duda, hoy en día nos consolamos y aprendimos a resistir para salir adelante en medio de la adversidad. Para eso es Grita Goya, para que también nos compartan todas sus historias, si son diferentes, cada una es única e igual de especial. Les doy el más cálido agradecimiento a Valentina Serrano, a Samuel Flores por haber estado en este programa del Grita Goya. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. No podemos irnos sin agradecerle a Fernanda Tapia, que es la directora de Radio Educación, y al doctor John Ackerman, director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, quienes hacen posible este espacio. Y no se pierdan el próximo Grita Goya.